Amigas, amigos, saludos a todos. Bienvenidos una vez más a su espacio Tu Salud es Vida a través de este canal de YouTube. Recordarles que les habla es el doctor David Lasala, médico de familia. Y estamos localizados en el 126 de Nagle Avenue, esquina Arden en Manhattan. Y que nuestros teléfonos son los 929-724-4300. Allí estaremos esperándoles para dar el servicio de medicina de adulto, pediatría, geriatría, mujeres embarazadas. También damos servicios de ultrasonidos, de ecocardiogramas, de carotid duplex. También damos servicios de laboratorio y tenemos las vacunas para adultos y niños. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la endometriosis. Vamos a hablar de qué es la endometriosis y qué son las dismenorreas. Pero antes exhortamos a todos a que nos den like, den a la campanita, se suscriban a nuestro canal, den sus opiniones y recomendaciones. Hoy vamos a hablar de endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Para entender qué es la endometriosis debemos de hacer una antesala y decir qué es el endometrio. El endometrio está localizado dentro de la cavidad uterina. Es la parte fisiológica. Es una capa compuesta por varias capitas basales, entre otras. Lo importante es saber que la parte funcional del útero es donde ocurre el ciclo menstrual, donde ocurre la menstruación, donde también se alimenta el embrión y el feto durante la vida prenatal o vida intrauterina, y que está dada por varias sustancias químicas, prostaglandinas y las hormonas protagonistas como el estrógeno y la progesterona. Antes de entrar en materia con la endometriosis, debemos hacer una pequeña revisión de qué son las dismenorreas. Dismenorrea es el dolor menstrual exagerado que ocurre poco antes y después, durante y después de la menstruación. Y se divide en tipo primario y tipo secundario. ¿Qué son las dismenorreas tipo primaria? Bueno, las dismenorreas tipo primaria son las que son ocasionadas por sustancias químicas llamadas prostaglandinas, que producen contracción excesiva del músculo del útero y de vasos sanguíneos, produciendo un dolor extremo, bien debilitante. Y las llamadas dismenorrea tipo secundaria, que son producidas por tumores intrauterinos, como son los miomas, o fibromas o leomiomas, también producido por la adenomiosis, que es la presencia de glándulas endometriales dentro del músculo del útero. Tenemos también pólipos intrauterinos, pólipos cervicales, y por sí mismo también la endometriosis causa también importante de la dismenorrea tipo secundaria. Vamos a hablar de la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es la presencia de tejido endometrial en otros lugares que no es el útero, o sea, fuera del útero. Se puede localizar en los intestinos, en la cavidad peritoneal, en el peritoneo, dentro del recto, en las trompas de Falopia. O sea, son tejidos endometriales fuera de la cavidad del útero, y que es un desorden ginecológico muy común, teniendo una prevalencia de un 2 a un 11% de las mujeres que no tienen síntomas, y que podría ser mayor, puesto que el diagnóstico de la endometriosis, el diagnóstico definitivo, es hecho por visualización quirúrgica, o sea, por laparoscopio, y que la mayoría de las mujeres no llegan a este punto, puesto que son manejados médicamente y los pacientes pueden mejorar.
y representa de un 5 a 10 millones de personas afectadas en los Estados Unidos. Cuando hay síntomas de infertilidad, esta prevalencia aumenta de un 5 a un 50% y afecta a las mujeres entre los 19 a 35 años de edad, mayormente. También la endometriosis, cuando se presenta como dismenorrea en adolescentes, esta va a aumentar la prevalencia de un 50 a un 70% y va más allá de un 75% cuando estas pacientes no ceden al tratamiento clásico de la endometriosis. Factores de riesgo. Pero antes de factores de riesgo, vamos a hablar de las causas. Las causas o la etiología de endometriosis se ha estudiado muy a fondo y han llegado a la conclusión que es un proceso inflamatorio, inmunológico, angiogénico causado por el estrógeno. Y el estrógeno a su vez implanta estas células endometriales fuera del útero, haciendo un efecto anti-apoptótico, o sea, inhibiendo la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Bueno, la apoptosis se define como la programación normal de la muerte celular. Es un proceso normal. Toda célula debe de morir, pero antes de morir debe de reproducirse en dos a través del proceso de la mitosis. Cuando la apoptosis se inhibe en X parte de tu cuerpo, pueden haber varias cosas y lo más indeseado es el cáncer. El cáncer está asociado a la inhibición de la apoptosis en la mayoría de los cánceres. Pero en el caso de la endometriosis, el estrógeno inhibe la apoptosis, produciendo una proliferación de células del endometrio y adhiriéndose muy estrechamente a ciertos tejidos, quedando allí como un tejido normal. Cuando viene el ciclo menstrual, estas glándulas también son estimuladas, produciendo la síntesis de las prostaglandinas y causando mucho dolor. La causa de la fertilización, de la falta de fertilización o el no poder dar hijos, se presenta porque estas células le roban o le timan la función a el tejido endometrial normal y no hay ovulación. Por eso viene la infertilidad. Otras causas que se han asociado a la endometriosis son el uso indebido de ciertas sustancias que estimulan la producción de estrógeno, y estos estrógenos proliferan mayormente y producen endometriosis. Pero estas son causas muy raras. Tenemos factores de riesgos en la presencia de la endometriosis, como son factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos se han asociado estrechamente a la presencia de ciertos genes que se heredan en un 50% de una forma poligénica, o sea, por muchos factores hereditarios. Se han estudiado gemelos y se han descubierto que comparten un 50% de esos genes que al tiempo son estimulados por factores ambientales, y viene la endometriosis. Entre otros factores de riesgo está, durante la vida adulta, el aumento del flujo menstrual, el bajo peso corporal, la falta de embarazos, entre otros. En la niñez, niñas que tienen un bajo peso corporal, niñas que tienen una menarquia muy temprana, o sea, la aparición de la su primera menstruación a la edad muy temprana,
Factores genéticos ya lo mencionamos, 50% se comparten en personas que comparten en el primer grado de la herencia, como son de hermana a hermana, madre a hijas, entre otras. Y ya hablamos de los factores ambientales, que son las dietas, se asocian a ciertas dietas muy cargadas de cafeínas, entre otras, o las llamadas santinas, que pueden estimular a la endometriosis. ¿Qué vamos a hacer nosotros los proveedores cuando una joven o una persona de vida sexual activa o de vida reproductiva nos llega con la queja de que tiene dolor menstrual? Bueno, coger una buena historia y hacer un buen examen físico. En la historia, la paciente, mayormente pacientes menores de 18 años, van a predecirte que tienen un dolor menstrual muy debilitante, que faltan a su escuela o faltan a su trabajo. También nos dicen que han tratado de tratar de ser fertilizadas, de tener un bebé y no pueden, no han podido. También un dolor pélvico bastante debilitante. Hacemos también síntomas relacionados al ciclo durante la etapa menstrual. Cuando van al toilet, que tratan de defecar, pues sienten un dolor muy profundo cuando tratan de hacer su movimiento intestinal, llamada disquixia. Hacemos también cuando orina la presencia de mucha sangre y dolor durante el paso de la orina. Y por último, cuando hay relaciones durante y después de la penetración en la vida íntima sexual, se quejan de dolor. Esa es una de las historias, puede ser una o más, para uno sospechar que hay una endometriosis. Y el examen físico, bueno, el examen físico consiste en hacer un examen abdominal, palpación del abdomen, hacer un examen pélvico a través del tacto vaginal, tratando de encontrar nódulos muy sensibles cuando se tocan, tocar el llamado el saco de Dulcos-Sacks, si es la presencia de nódulos, o la palpación de los ovarios, si son muy dolorosos. También tratar de palpar el septum recto vaginal, si hay nodularidad o mucho dolor. Aunque un examen pélvico normal no descarta la presencia de una endometriosis. Casi cuando ya sospechamos clínicamente que la paciente tiene una endometriosis, lo que hacemos es darle tratamiento a través de no esteroide, antiinflamatorio y no esteroideo, como son el Advil o el ibuprofen, naproxen, entre otros. También le damos pastillas anticonceptivas para regular y modular la función hormonal. Si hay estos métodos o tratamiento médico no resuelven el problema, entonces uno va a dar el siguiente paso de hacer estudios de imágenes. Se empieza con estudio ultrasonido a través transvaginal, buscando el engrosamiento excesivo de la capa endometrial o encontrar capa endometrial en otras partes afuera del útero, como en la vejiga urinaria, en los uréteres, en la cavidad abdominal, trompa de falopio, etc. Si los estudios no son muy conclusivos, entonces uno lo que hace es referir al paciente al ginecólogo para que el ginecólogo haga una laparoscopía exploratoria y obtener tejido se sospecha que endometrio, hacer una biopsia y llegar a la conclusión. Casi la mayoría de las pacientes no llegan a estos términos, puesto que ceden con tratamiento médico. Es muy importante en la historia, en la interrogación del paciente, ver cuál es su propósito, si quiere concebir. Si quiere concebir, entonces son pacientes que son referidos a la clínica de fertilidad y se encargarán de usar el tratamiento para la endometriosis con los fines de tener bebé. Si la paciente solo no le interesa tener más bebés, si ya ha tenido bebés o no le interesa, pues entonces
el referimiento está enfocado en hacer una histerectomía, sacando también los ovarios y las trompas, depende de la edad de la paciente, así como también un manejo de la laparoscopía quirúrgica, el cual va a seccionar por medio de una laparoscopía quirúrgica o de ablación, que es remover tejido endometrial para calmar el dolor. La endometriosis es un problema que afecta también psicológicamente a la mujer en vida reproductiva por la inhabilidad de tener hijos. Muchas veces estas pacientes es bueno mandarla a un psicólogo o a un psiquiatra para que le den el soporte o el tratamiento psicológico, puesto que la endometriosis es una de las causas, entre una de las causas más comunes de infertilidad. Gracias, amigos, esperemos que esta pequeña exposición que hemos dado a ustedes les haya gustado. Hagan su comentario, recordarles suscribirse a nuestro canal para poder seguir adelante. Y quiero recordarles que soy su amigo, quiero ayudarles. Comuníquense conmigo al 929-724-4300. Muchas gracias.